Bueno, en esta clase vamos a resolver el examen que se presentó la semana pasada para que ustedes pues tengan material de estudio. Entonces, una de las preguntas, porque no estaban en orden, el programa las pone aleatoriamente en desorden para reducir que se copien. Bueno, entonces uno de los problemas es este. Dice en la figura, vamos a ir escribiendo. En la figura BC es 6 centímetros. O sea, esto vale 6. Luego dice CD vale 5 centímetros. No le vamos a poner unidades para no ocupar mucho espacio. Y AC es 12. Entonces dice cuánto vale la longitud del lado AD. Bueno, con los datos que nos dan podemos calcular este lado, vamos a llamarle X, de este triángulo rectángulo pequeño, este que estoy dibujando. Ese. Entonces tengo los dos catetos, la hipotenusa y un cateto. Entonces me preguntan el cateto X. Entonces el cateto X, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es la hipotenusa al cuadrado, que es 12 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. Entonces me da X igual a raíz de 144 menos 36. Y bueno, la operación da raíz de 144 menos 36. Bueno, 144 menos 36, 108. O sea, me queda raíz de 108. O sea, este lado mide raíz de 108. Bueno, entonces ya podemos calcular y el lado AD del triángulo grande, porque ya tengo los dos catetos, el de abajo y el de al lado, que es 5 más 6, 11. Entonces va a ser la raíz cuadrada de raíz de 108 al cuadrado más 11 al cuadrado, que es raíz de 108 más 121. Entonces AD es 108 más 121, raíz de 229. Entonces ese es el lado D y la respuesta correcta sería la A, raíz de 229. Bueno, entonces aquí en este problema era usar el teorema de Pitágoras para resolver los triángulos rectángulos. Bueno, este es otro problema del examen. Nos piden calcular el perímetro de esa figura. Aquí están los datos, entonces vamos a calcular de este triángulo rectángulo que voy a señalar aquí. Este es un triángulo rectángulo. Entonces voy a calcular este lado que le voy a llamar X. Si se fijan, es la hipotenusa de ese triángulo en rojo. Entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado.
que resulta ser 81 más 144. Entonces 81 más 144 raíz de 225, que es igual a 15. Bueno, entonces ya tenemos el valor de x. Entonces vamos a calcular este valor que nos piden. Bueno, este que es el exterior, porque el x realmente no nos sirve para el perímetro, pero sí nos sirve para calcular y, porque y es la raíz cuadrada del triángulo rectángulo de abajo, que es 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces es raíz cuadrada de 20 al cuadrado que es 25. Entonces tenemos que el perímetro es la suma de todos los lados, que sería 20 más 12 más 9 más 25. Entonces tenemos 20 más 12 más 9, que es 66. Entonces la respuesta correcta es 66. Y este problema está otra vez aplicación del teorema de Pitágoras. Bueno, en este problema nos piden calcular el valor de x, que es este lado que está acá, ese lado. Entonces tenemos dos triángulos que son semejantes. Entonces por semejanza podemos escribir en el triángulo pequeño y grande tenemos, podemos escribir 35 sobre x es igual a 50 sobre 30. Entonces es el teorema de Tales realmente, ¿no? Tenemos que x es igual a 35 por 30 entre 50. Recuerden, multiplicamos extremos por extremos y nos queda la x que vale 21. Entonces la respuesta correcta es la B, 21. El teorema de Tales. Aquí podemos poner teorema de Tales. Bueno, en este problema nos piden calcular el valor de x. Entonces vamos a aprovechar el hecho de que en este triángulo la suma de sus ángulos interiores, este y valen 180. Entonces tenemos que y más 2x más 40 más x menos 10 es igual a 180. Bueno, haciendo las operaciones tenemos que esto es 3x más y es igual a 180 menos 40 más 10. Entonces 3x más y es igual a, 150. Sí, porque menos 40 más 10 es menos 30 y 180 menos 30 son 150. Entonces ahí tenemos una ecuación. Ahora vamos a obtener otra ecuación. Sabemos que si sumamos este ángulo y este ángulo, son suplementarios, entonces la suma es 180 grados. Entonces 90 más x
más y es igual a 180. Entonces tenemos x más y es igual a 90. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. 3x más y igual a 150 y x más y es igual a 90. Bueno, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a restarlas. Entonces 3x menos x es 2x y y menos y da 0. Y 150 menos 90 son 60. Entonces x es igual a 60 sobre 2, que es 30. Entonces la respuesta correcta es la A, que es el 30. Bueno, este otro problema también tiene que ver con semejanza. Entonces dice, calcula la altura de Juan sabiendo que proyecta una sombra de 2.5 metros. A ver, vamos a dibujar acá. Supongamos que ese sea Juan, y proyecta una sombra. Vamos a poner aquí la sombra de 2.5 metros. Bueno, aquí se forma un triángulo rectángulo. Esta es la altura que desconocemos, y dice, en el momento que Pedro, que mide 1,80, proyecta una sombra de 2 metros. Bueno, entonces tenemos aquí a Pedro. Bueno, es más pequeño, ¿no? Bueno, lo dejamos así. Proyecta una sombra de 2 metros. Bueno, este debe ser más alto. Vamos a ponerlo. Bueno, ahí están. Este mide 1,80. Entonces debemos calcular la estatura de Juan. Entonces, por semejanza, tenemos h sobre 1.80 es igual a 2.5 sobre 2. Entonces, multiplicando los extremos, tenemos 1.80 por 2.5 sobre 2. Y esto me da 2.25. Entonces la respuesta correcta es la D. La D es la 2.25, la estatura de Juan. Bueno, es gente alta, seguramente de Holanda. Bueno, aquí nos piden calcular el valor de X sabiendo esos datos. Bueno, aquí tenemos que este ángulo vale 180 grados menos 2x menos 3, porque son suplementarios. Entonces ese y el azul. Entonces debemos tener que esto es 180 menos 2x más 3, que esto es 183 menos 2x. Entonces aquí es 183 menos 2x. Ahora tenemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces ya queda x más 183
menos 2x más 40 es igual a 180. Entonces aquí podemos despejar. Así. Entonces aquí me queda 43. Directamente x igual a 43 grados. Entonces ahí está. Esa es la solución. En este problema tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, pues vamos a ver la igualdad de ángulos. Aquí nos piden calcular x y y. Entonces sabemos que este ángulo y este otro son alternos externos, son iguales. Entonces tenemos que 4x es igual a y menos 5. ¿Sí? También podemos conocer este ángulo porque vamos a llamarle alfa. 2x más 10 más alfa es 180. Entonces alfa es igual a 180 menos 2x menos 10. Entonces alfa es 170 menos 2x. Aquí está 170 menos 2x. Y ahora este ángulo de acá abajo, ese y este, son suplementarios. Entonces podemos aprovechar eso para determinar x. Entonces 4x más 170 menos 2x es igual a 180. Entonces 2x es igual a 180 menos 170, que son 10. Entonces x es igual a 10 sobre 2, que vale 5. Ahí está. Bueno, de ahí ya se adivina la c, pero vamos a determinar a la y. Bueno, acá podemos aprovechar esta ecuación porque ya tenemos x. 4 por 5 es igual a y menos 5. Entonces 20 es igual a 20 más 5 es igual a y. Entonces y es igual a 25. Ahí está. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Sí? Nada más es jugar con los ángulos. Este problema es también del teorema de Pitágoras. Dice que al atercer un árbol, vamos a ver acá, vamos a ponerlo, un árbol. Dice, proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra, o sea, esta distancia desde la parte más alta hasta la parte más alejada de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Bueno, es muy sencillo. Teorema de Pitágoras, que es raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Entonces hacemos la operación. 16 menos 2.5 al cuadrado. 3.12. Entonces la respuesta es 3.12 metros. Ahora resolvamos este problema del examen. Tenemos esta figura que es un trapecio y bueno, dicen el trapecio de bases A, B y CD
las bisectrices de E y CE de los ángulos en C y en D forman un ángulo X que mide, bueno, aquí vamos a calcular ese ángulo en E. Bueno, vemos que podemos auxiliarnos aquí de una recta, de tal manera que, bueno, acá también completamos rectas paralelas, y este ángulo con el de abajo son iguales, o sea, mide 42 grados. Lo mismo sucede de este lado. Bueno, este ángulo es 82 grados. Entonces quiere decir que el ángulo, bueno, eso porque son ángulos alternos e internos, ¿no? Entonces quiere decir que el ángulo C es igual a 180 menos 42 grados, que mide 180 menos 42, 138. Entonces este ángulo de acá adentro, ese ángulo es la mitad de 138, que mide 69. Porque es la bisectriz, o sea, tenemos que todo el ángulo completo es 138, entonces la mitad es eso. Ahora vamos con este lado, el ángulo D es igual a 180 menos 82, es 98. Entonces este ángulo de acá adentro es la mitad de 98, 49. Bueno, entonces ya el triángulo que está dentro, este triángulo superior, sus ángulos deben sumar 180, entonces tenemos 49 más X más 69 es igual a 180. Entonces X es igual a 180 menos 69 menos 49. Entonces da 62 grados. Y la respuesta correcta es la C. Bueno, entonces esa es la solución de este ejercicio. Bueno, tenemos este otro ejercicio del examen. Nos pide calcular el lado superior L, Entonces, bueno, vamos a calcular esta distancia. Esa, que si se fijan es el cateto de ese triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a llamarle X. Entonces X va a ser la raíz cuadrada por teorema de Pitágoras. Que me da, bueno, 7.5. Entonces quiere decir que del lado derecho también tenemos algo similar. Este lado mide X, que es 7.5. Entonces ya tenemos que L es igual a 30 menos 7.5 por 2. 30 menos 15, que son 15.
Entonces el lado superior mide 15. Ahí tenemos. La respuesta es la letra B. Bueno, en este ejercicio hay que verificar la semejanza de las figuras. Entonces nos dice cuál de las siguientes figuras son semejantes. Bueno, vamos a ver la A y la B. Entonces, si son semejantes, tenemos que tener que 12.8 debe ser igual a 7.5 sobre 5. Vamos a ver si es eso. 12 entre 8 es 1.5 y 7.5 entre 5 también es 1.5. Entonces es A y B. Sería esta. A ver, ¿por qué no serían B y C? B y C tendríamos 13 sobre 12 debería ser igual a 9 sobre 7.5. A ver, 13 entre 12 es 1.083. Y 9 entre 7.5 es 1.2. Entonces no son iguales las razones y por lo tanto no son semejantes. Bueno, y ustedes pueden verificar la B y la C. Digo la A y la C, que tampoco son. Entonces la respuesta correcta aquí es la B. Bueno, por último tenemos este problema de triángulos semejantes. Te están diciendo que todos los triángulos son semejantes y hay que calcular los lados faltantes. Entonces podemos poner así con 9 entre 6, que son los lados conocidos, es igual a y entre 4, por ejemplo. Entonces pues es muy sencillo. 36 sobre 6 es 6. Entonces la y vale 6. Y tenemos también que los otros lados, bueno, 9 sobre 6 podemos aprovecharlo, es 4.5 sobre x. Entonces la x es igual a 6 por 4.5 sobre 9. Entonces es 6 por 4.5 es 3. Entonces la respuesta correcta es la C. X vale 3 y Y vale 6. Muy bien. Entonces esta es la solución del examen. Como ven, no era complicado en absoluto. Eran más complicadas las que se resolvieron en clases. De hecho, los ejercicios. Pero bueno, entonces quedamos en este tema. Vamos a proseguir después con temas más avanzados.